las continuas guerras, e incluso sobrevivió la Revolución Francesa y hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que se va a intentar recuperar ya lo máximo. Es una iglesia que ha sido a lo largo de la historia renovada, en particular en el siglo XIX. En realidad parte de la iglesia es del siglo XIX, ha sido renovada totalmente. Entonces, digamos, va a ser, pues tenemos que verlos, yo creo que un poco así, ¿no? Como una gran renovación que vamos a tener que hacer. El gobierno de Emmanuel Macron está al tanto de las investigaciones que se adelantan sobre este patrimonio de valor incalculable. Se abrió una investigación por parte de la Fiscalía de París. Acabo de ver que era una investigación por destrucción involuntaria, entonces parece que la hipótesis que están privilegiando es más efectivamente de un accidente y no de una origen criminal, pero obviamente eso solamente lo puede decir la investigación. En sus 8 siglos de historia, Notre Dame ha sido reformada en varias ocasiones y ahora buscarán nuevas donaciones. De hecho, las obras que se estaban realizando ya contaban con un apoyo internacional muy fuerte, en particular en el continente americano, muchos donantes que aportan a la fundación de los amigos de Notre Dame. Y entonces estoy seguro que habrá un movimiento de solidaridad muy fuerte, tanto en Francia como internacionalmente. Los expertos han señalado que sin duda alguna esta catedral es una página relevante de la historia artística de la humanidad misma, como lo describió el escritor francés Victor Hugo. Películas, comedias y producciones audiovisuales en general han desarrollado su trama dentro o en lugares aledaños a la emblemática catedral francesa Notre Dame. Estas son algunas de ellas. Un juego de llamas imparable se llevó las gárgolas, los muros y las fantásticas vidrieras de una de las construcciones góticas más emblemáticas para Francia y el mundo. Pero el fuego ardiente no podrá ahogar nunca la historia del séptimo arte que inspiró a cineastas ganadores de Oscars y Globos de Oro que intentaron representar la grandeza del templo en la pantalla grande. El libro Nuestra Señora de París, escrito por el francés Victor Hugo, fue una de las interpretaciones más antiguas que se basaron en el encanto de la catedral. Una historia imaginaria tan cautivadora que inspiró a Wallace Worsley a crear una producción cinematográfica muda en 1923. Luego, en 1996, la joya gótica brilla con Disney en la película animada El Jorobado de Notre Dame, tal vez la película más reconocida del Monumento del Corazón de Europa, donde las gárgolas, la campana y su arquitectura en general son protagonistas. En este largometraje, curiosamente, la catedral es consumida por las llamas. Y en medio de una cita, Richard Linklater, director de la película Before Sunset, comparte la escena de una pareja que disfruta la vista de París, la ciudad del romance, mientras hablan de una de las leyendas que se ha creado sobre este monumento que emana historia y mitos desde sus inicios. El templo de Notre Dame ha situado en un escenario real a la fantasía y en historias donde un hombre recibe la ayuda de una rata para convertirse en un aclamado chef como en Ratatouille. Hombres lobo y vampiros también han sido protagonistas en este escenario. Van Helsing es una película que se sitúa en el siglo XIX y utilizó como marco principal la famosa catedral. Claro que sí, hasta el cine ha tenido que ver con la Catedral de Notre Dame y por eso de aquí queremos hablar un poco más a fondo acerca de este monumento importante para Francia, pero también para el mundo, entender un poco más acerca de lo que allí, pues digamos, se mueve, todo lo que representa y todo lo que encierra esa catedral. Para eso saludamos a nuestra invitada Margarita Guzmán. Ella es museóloga, experta en gestión de patrimonio y museografía y directora del Museo de la Universidad del Rosario. Margarita, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Margarita, más allá de que uno profese o no la fe católica, ¿qué es lo que las llamas se llevaron hoy en términos de historia, en términos de cultura? ¿Usted cómo lo definiría? Yo creo que casi no hay palabras realmente para decir lo que esto representa, porque es más que historia en el sentido de que por ahí pasaron personajes muy importantes. Por ejemplo, la coronación de Napoleón en 1804 tuvo lugar ahí. En el siglo XX, por ejemplo, se hizo la beatificación de Juana de Arco. O sea, son momentos muy importantes de la historia. Pero más que eso, que es muy importante, hay una cosa fundamental, y es que ese monumento arquitectónico representaba
realmente la perfección del arte gótico, y eso yo creo que eso, pues, no hay ningún otro monumento que pueda, digamos, asimilarse, aunque en esa época se hicieron otras catedrales similares como la de Reims y la de Chartres, también todas en Francia, pero esta realmente era de una perfección absoluta. Creo que ese es uno de los puntos más importantes con el tema de patrimonio arquitectónico. Pero más allá de eso, entonces vamos a otro tema muy importante, y es que un monumento arquitectónico que es patrimonio de la humanidad representa realmente lo que es la identidad y la memoria del ser humano. Y creo que eso es algo que tenemos que lograr de alguna manera que permanezca en el tiempo. La UNESCO aparece en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente buscando una de sus finalidades en el tema de patrimonio es preservar el patrimonio, porque una vez se destruye, pues sí, seguramente va a haber recursos, se va a poder volver a reconstruir seguramente en gran parte. Ahora tenemos toda serie de tecnologías en que inclusive las figuras escultóricas se pueden volver a reconstruir de una manera casi perfecta, pero no va a ser la verdadera. Margarita, hablando de esa autenticidad de la catedral original, 800 años de historia, yo veía con curiosidad, porque uno solamente se detiene sobre ciertos hechos en calidad de lego cuando pasan esta clase de acontecimientos, veía con curiosidad cómo tanto la aguja como las gárgolas, que para cualquier turista desprevenido parecían integradas totalmente a la catedral original, vinieron a colocarse en el siglo XIX. Eso me lleva a preguntarle dos cosas. Uno, la autenticidad del monumento no es parte esencial de su valor, y esas alteraciones no lo distorsionan un poquito. Y dos, a la luz de lo que usted me responde allí, cuando se reconstruya la catedral nuevamente, ¿volverá a tener ese carácter histórico, ancestral, o la gente dirá, no, es que esta es la nueva y por lo tanto no tiene el valor viejo? No, a ver, hay una cosa, y esta es una discusión muy interesante en los temas de patrimonio, y es el valor del objeto, del verdadero objeto. En muchos museos inclusive se tienen objetos que son réplicas y no el verdadero, porque corren riesgo o porque se pueden deteriorar, que eso es lo que tenemos que lograr, es que precisamente no se pierdan. Entonces es un tema que para muchos podría ser que ya no será la verdadera. Realmente hoy en día, teniendo toda esta tecnología, sí debemos acudir a que la podamos reproducir exactamente igual. Y yo creo que la sensación puede ser exactamente la misma. La gente de golpe no lo va a sentir. Pensemos 50, 100 años adelante, la gente no va a sentir ninguna diferencia. Mejor aún, este hecho va a ser parte de su historia, ¿sí? Entonces iremos a ver, seguramente se puede dejar, por ejemplo, una parte en donde queden rastros de este incendio fatídico, y que la gente además así reconozca esto como un evento más de la historia de ese monumento. Entonces creo que podemos lograr, muy seguramente, porque es que la sensación que produce de magnificencia, ese acercamiento a Dios, que no solamente era con la aguja, sino también por la altura, la luz que penetraba por los vitrales, la forma de los arcos, hay una cantidad de elementos arquitectónicos que llevaban a esa sensación, se pueden reproducir exactamente igual. Entonces las sensaciones van a ser las mismas. Margarita, para los que no han estado allá, ya hablamos de lo que se perdió, ¿qué quedó de la catedral? Bueno, digamos físicamente en este momento creo que todavía no sabemos qué tanto quedó, ¿no? Sé que todavía las dos torres permanecen y también hay una parte en el fondo de la catedral y según entiendo todavía su estructura sigue en pie. Yo no en este momento no puedo aseverar eso, pero entonces sí puedo decir que queda lo que tenemos registrado como monumento de patrimonio de la humanidad. En eso, digamos que los que trabajamos en el campo del patrimonio tenemos que desarrollar algo muy importante y es una documentación muy profunda. Y eso lo podemos ver porque hoy todo el día ha sido, después de mediodía, cuando esto ocurrió aquí, mediodía para nosotros, pues mucha gente comenzó a hablar de lo que sabía de la catedral y seguramente hay una documentación muchísimo más grande. O sea que todo eso permanece. Y creo que eso es de gran valor y en eso tenemos que trabajar, por ejemplo, los museólogos sobre el tema de la documentación. Ahora bien, queda también en la memoria de todos los que fuimos en algún momento o varias veces
tuvimos esa suerte de haber vivido y haber tenido la experiencia de estar en ese recorrido por la nave central de la catedral, que eso es algo absolutamente sin igual. Creo que todo eso queda, y queda de todos modos, seguirá siendo monumento de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad. Pues qué interesante y qué aclarador es de verdad es escucharla a usted. Muchísimas gracias. Margarita Guzmán, como les contábamos, museóloga, experta en gestión de patrimonio y museografía, directora del Museo de la Universidad del Rosario, que es quien nos ha acompañado aquí esta noche en un día sin duda histórico. Buenas noches y gracias. No, a ustedes mil gracias. Bien, nosotros pasamos ahora a hablarles a ustedes de temas de orden